Señor presidente, en cuenta tenemos los siguientes documentos. Ha llegado a la comisión una moción de los honorables senadores Castro, Coloma, Keitel, Cusano y Sandoval, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad para disponer de áreas de descanso y asientos suficientes en espacios de acceso público. Luego hay unas comunicaciones. Se han recibido en esta secretaría más de 100 correos electrónicos de distintas personas, algunas pacientes con fibromialgia, que solicitan que este proyecto que está en estudio en comisión se refiera solamente a esta enfermedad. Una de las, si me permite, presidente, una de las centenas de correos hacen referencia a que están con preocupación de que se han introducido indicaciones que hacen referencia a cambiar el nombre que se le quiere dar a la ley, cosa que les parece muy extraño y que sería contraproducente. Eso lo podemos ver después, si usted quiere, cuando veamos la materia del proyecto. Por último, hay una comunicación del gerente general de la Asociación de ISAPRES, señor Gonzalo Simón, con la que se excusa participar en la sesión de hoy y fundamenta en que la Asociación de ISAPRES reúne a 6 ISAPRES abiertas que le corresponde la representación de todos sus asociados ante organismos públicos, pero no se encuentra facultad para cumplir el rol respecto a medidas específicas que haya tomado algún asociado en forma independiente. Eso es, señor presidente. Muy bien. Le sugiero a la comisión que pudiésemos hacer una modificación muy puntual del orden para que pueda, en primer término, hablar por 10 minutos el subsecretario de redes asistenciales sobre el punto 3, porque es solamente informar, y luego abocarnos al tema 1 original sobre ISAPRE Colmena Golden Cross, si le parece, senadora. Muy bien. ¿Le ofrecemos la palabra? Sí, los invitados que pasen. Le ofrecemos la palabra al doctor Fernando Arauz, subsecretario de redes asistenciales, sobre el proyecto de ley en primer trámite que define los establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones superiores de educación. Tiene la palabra, subsecretario. Muchas gracias, senador, y saludar a todos los que estamos aquí presentes. Para nosotros es muy importante este proyecto de ley. Creemos que es un proyecto realmente relevante que cumple un fin de regular y definir adecuadamente cuál es el rol asistencial y docente de los distintos establecimientos asistenciales a lo largo del país. En este sentido, para nosotros es importante y hemos estado trabajando como Ministerio de Salud conjunto también con el Ministerio de Educación, y en particular la Subsecretaría de Educación Superior, que ha establecido una coordinación con el Consorcio de Universidades Estatales, precisamente para abordar este tema, con el fin de maximizar la capacidad formadora de la red asistencial. Como todos sabemos, quienes trabajamos en salud, a diferencia de otras carreras, estas se forman en la práctica. Las competencias se forman trabajando de la mano de alguien que sí tiene la expertise, y es por eso muy importante regular esto, pero además avanzar en temas de calidad en la formación, por supuesto, en la asignación de cómo se están realizando los campos clínicos, y también en garantizar ciertos derechos y calidad, digamos, en la relación asistencial docente con los alumnos, sobre todo, ¿ya? En este sentido, dado la importancia que tiene, hemos estado trabajando. Yo creo que estamos bastante adelantados, tenemos algunas indicaciones aditivas para clarificar el texto que hemos estado trabajando, y es por eso que todavía sí nos falta tener una reunión esta semana. Presidente, muy buenos días. Tenemos esta semana tenemos reunión en donde esperamos cerrar junto con el grupo, digamos, de Subsecretaría de Educación Superior y de las universidades, estas recomendaciones, y también poder reunirnos con los distintos asesores de los senadores aquí presentes, con el objetivo, sé que hay algunos intereses también de revisar este texto previamente, con el objetivo que podamos ya ir cerrando esta discusión y de eso después de que siga su curso. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. ¿Algo más que agregar? Porque estamos viendo, pues estamos avanzados con las indicaciones, entiendo. Y por tanto tendríamos que ver cuándo esto lo ponemos finalmente en votación.
Si le parece a la comisión que lo acordemos, a mí me parece que debería ser una buena fecha, la primera voz digital. ¿Me parece? En primer lugar de la tabla. Perfecto, listo. ¿Se acuerda? Puede permanecer si quiere, ¿eh? Muchas gracias. Oye, vamos a analizar el... Sí, ¿cómo está? Sí, quisiera... por favor, Tomás, si venga a acompañarme acá. Presidente. Acá, me va a acompañar acá. Sí, así es. Traigamos una silla. Y ahí, esa misma toma. Así es. ¿Cómo estás? Haciendo. Bueno, hemos sido especialmente convocados para analizar el caso de ISAPRE Colmena Golden Cross, la que anunció que iba a demandar a sus afiliados que la habían llevado a la justicia para dejar sin efecto las tablas de factores. Este es un tema que si bien está resuelto, porque la ISAPRE retrocedió finalmente en esta materia, hemos invitado especialmente para este efecto al superintendente. Sabemos que no puede pronunciarse respecto de todo y cada una de las materias que van a ser parte de la conversación, porque además están en segunda instancia y usted va a tener que resolver, y por tanto eso lo podría inhabilitar eventualmente de las decisiones que tendrá que adoptar en el futuro. Pero ciertamente acá es importante considerar la judicialización que se ha generado entre los afiliados y sus instituciones de salud previsional, continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el sistema privado de salud incorporando un plan garantizado, que estoy esperando todavía las propuestas del superintendente, y proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 19.946 sobre protección de los derechos de los consumidores en relación con los actos sujetos a su aplicación, y estoy esperando la propuesta del director del CERNAC. Y este punto ha sido especialmente considerado los superintendentes de salud, doctor Víctor Torres, que acabo de señalar, director del Servicio Nacional, el director del Servicio Nacional del Consumidor, el señor Jean-Pierre Cuchot, y el presidente de ISAPRE de Chile, Asociación Gremial, el señor Gonzalo Simón, que se excusó. Es una lástima que se haya excusado la Asociación de ISAPRE. ¿Alguien llegó a la Asociación de ISAPRE o no llegó nadie? Ausente del debate. Ausente del debate. Eso es la peor manera de poder enfrentar y comenzar esta conversación. Ausente del debate. Estoy acá con, además invité especial. Sí, se la pudiera leer. La vuelvo a leer, la leí cuando se leyó la cuenta. El presidente de la Asociación de ISAPRES señala que junto con Saludar se dirige con ocasión de la invitación para esta sesión, y señala aquí la Asociación de ISAPRES de Chile reúne a 6 ISAPRES abiertas y le corresponde la representación de todos sus asociados ante organismos públicos y otras entidades, no encontrándose facultada para cumplir este rol respecto a medidas que algún asociado adopte en forma independiente. Sin perjuicio de lo expuesto, hacemos presente nuestra voluntad de participar en aquellas iniciativas que busquen mejorar la situación de los afiliados y de proporcionar a todos los chilenos acceso a una salud oportuna y de calidad. Saludo atentamente a usted, Gonzalo Simón Bustos, presidente de la asociación. No, sí, para eso y para hablar sobre el tema general, porque 2 proyectos de ley. Yo lamento y voy a volver a invitarlo, porque si había una queja de la Asociación de ISAPRE de que respecto que no son escuchados por esta Comisión de Salud, a mí me parece muy grave, muy grave que finalmente se ausenten de este debate, porque si queremos mejorar el sistema, si queremos plantear el tema de la judicialización, eso es conversando, y que esta comisión sea un espacio de esa conversación. Así que yo lamento profundamente que la Asociación de ISAPRE finalmente esté ausente de un debate que le importa. Yo he invitado especialmente a esta comisión al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lagomarsino,
también quiero contarles que hemos estado trabajando con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara para tener sincronía entre los proyectos que salen de este Senado, de esta comisión, a la Cámara y de la Cámara al Senado, porque frente a ausencia de tabla del Ejecutivo, vamos a sacar la tabla nuestra, ¿no?, de la Cámara y del Senado. ¿Ah? Adelante, senador Castro. Sí, yo también deploro la conducta que ha tenido la Asociación de ISAPRES, que para referirse a uno de sus afiliados, uno de sus representados, no tiene el coraje y ni la valentía de venir a dar la cara al Poder Legislativo, estando presente el superintendente, que es con quien han tenido controversia y a quien han atacado, y no pueden siquiera venir a explicar su punto de vista frente a medidas que debieron ellos mismos retroceder. Por lo tanto, compartiendo, presidente, me parece que es bueno dejar constancia de la falta de voluntad de diálogo del actor que hoy día está en el ojo del huracán porque ha tomado medidas arbitrarias, abusivas, que logró frenar a tiempo, pero que no sabemos qué curso va a tener hacia adelante el proceso. Y por eso me encantaría que entráramos al fondo después para ver los detalles. Y de cuenta, yo no sé en qué minuto, porque tengo un par de cosas que les digo al tiro mejor. Sí, por favor. Quiero pedirle, presidente, si hubiera acuerdo en la comisión, que nosotros le pidamos al Ministerio de Salud, a la entidad que corresponda, que dicte el 5º decreto de la ley Ricarte Soto. Yo he recibido en audiencia de lobby a decenas de agrupaciones de enfermedades raras, lisosomales, la Federación de Enfermedades Extrañas, y hay una desesperación enorme porque el último decreto debió haber sido en octubre de 2020, o sea, viene el periodo anterior. Llevamos 120 días del actual periodo, pero creo que es conveniente que la autoridad, se lo hago presente aquí a quienes están, oficiemos, presidente del Ministerio de Salud, pidiendo perentoriamente una respuesta sobre la no dictación del 5º decreto de Ricarte Soto. Creo que esto es una reiteración porque lo hicimos en su momento, lo hicimos con ocasión de las asociaciones, cuando recibimos las asociaciones de enfermedades raras o infrecuentes, y lo volvemos a reiterar. Entonces, como reiteración, revisemos el oficio anterior y se reitera. ¿Le parece Sí. a la comisión? Y Se aprueba. comunicar simplemente que yo oficiaría Contraloría a título mío por declaraciones del ex superintendente, señor Fernández, que él está afecto a una inhabilidad, porque dejó hace menos de 6 meses el puesto. Y creo que sus declaraciones, que no es el momento de ahondar, a mi modo de ver y según los abogados que me asesoran, estaría transgrediendo la facultad inhibitoria que tiene sobre actuaciones en el mercado que él reguló. Pero eso lo dejo solamente como un dato informativo a la comisión, porque creo que en otra sede se tendrá que dilucidar esos hechos. Ya Y no- sin referirme a otro superintendente que también, pero es que no estaban afectos a inhabilidad, han tenido una participación bastante, yo diría, curiosa en relación a las opiniones que han vertido sobre el tema que nos trae en cuestión hoy día. Oye, a nombre propio. Sí. Sí. Oye. Senadora Jimena Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados a esta sesión. Sobre el punto de Colmena, solo quiero hacer una analogía. Yo creo que la Asociación de ISAPRES es un actor relevante en esta materia y me extraña no solo que no se presente, sino que al fin del día lo que no tenemos es su opinión y visión respecto de este tema. Lo que hace y lo que entiendo de la nota que envía, finalmente se desmarca y dice, mira, acá está la asociación y nos alejamos de lo que hace un asociado en particular. A mí esto me recuerda a lo que ocurría en la región cuando habían reclamos por virus ISA u otras contingencias de la industria del salmón, el Consejo del Salmón o Salmón Chile, cuando esto pasaba, hacía lo mismo. Y esto no, a mí me parece que obviamente que no es lo correcto. Entonces, insistiría también en la invitación porque es un actor que va a seguir en esta mesa y este es el espacio de debate en esta materia. Y por otro lado, voy a aprovechar también por el tema de la cuenta, presidente, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, CENEP, realizó un estudio hace poco, presentó sus resultados,
el estudio de eficiencia en la gestión de atención primaria de la salud APS. Esta entidad sostiene que en el mediano plazo, habla de 3 o 5 años, entiendo, la APS podría mejorar su capacidad de atención cubriendo hasta un 36% más de personas, aumentando así la cobertura de 50 a 68% y promoviendo una atención más integral. Entonces yo había solicitado que se pudiera invitar para que exponga los resultados de este estudio y también tengamos mayores antecedentes sobre estos alcances y recomendaciones que realiza. Muchas gracias. Se leyó la nota de la señora senadora y se aprobó recibirlos, lo que no se ha terminado todavía la fecha, porque... Ya estamos como la tercera semana de agosto, ¿no? sí, porque sean, sí. Podría ser la miércoles 10 o 17. 17. La del 17. Además que yo fui convocado por la ministra de Salud como presidente de esta comisión a la mesa sobre universalización de la atención primaria de salud, que concurrí junto con el subintendente y también está convocado el presidente de la Cámara, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para trabajar justamente en un modelo que permita universalizar justamente la atención primaria de salud. Yo considero que esa es la revolución que la salud requiere, desde la bajada de las especialidades básicas hasta facilitación de entrega de medicamentos, poder también establecer control a distancia de glicemias y presión para personas mayores, para evitar que se trasladen a los puntos de los EFAM o los SECOF. Pedimos también analizar las políticas públicas de largo plazo, como también los SAR, entre otras materias. Entonces, decirle que hemos sido convocados y yo espero representarlos adecuadamente en esa comisión. Dicho lo anterior, lamentablemente no vamos a tener la opinión de la ISAPRE respecto de dos proyectos que las impactan. Uno era continuar el estudio del proyecto de ley que es segundo trámite constitucional que modifica el sistema privado de salud incorporando un plan garantizado, y el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 19.946 sobre protección de derechos de los consumidores en relación a los actos sujetos a su aplicación. Por eso nunca hay que restarse del diálogo y de las convocatorias. Los voy a seguir convocando al resto de las sesiones, pero ciertamente estamos a la espera. Respecto de estos dos proyectos, habíamos dicho que el subintendente, respecto del segundo, el director del CERNAC había sostenido que era perfectamente posible iniciar acciones colectivas y había quedado de mandarnos una propuesta. Director, ¿tiene una propuesta todavía o necesita más tiempo? Presidente, buenos días. Sí, le rogaría si nos puede dar un tiempo más porque esta propuesta, de hecho, la he discutido con un asesor de ministerio para efectos de poder coordinarnos mejor. De hecho, presidente, desde ya, si fuese de su parecer, poder concretar, quizás agendar una reunión entre los asesores técnicos de CERNAC y asesores legislativos para, en el fondo, discutir alguna propuesta, porque efectivamente nosotros creemos que la ley sí se aplica, pero para dejar fuera cualquier duda o de eventual interpretación en un eventual juicio, dejar a salvo cualquier problema de interpretación jurisprudencial, presidente. Perfecto. Entonces lo que deberíamos hacer es incorporarlo puntualmente al chat que tenemos de los asesores con el ministerio. Si puede, Jaime, incorporar a los asesores del CERNAC y buscar una propuesta, porque ese proyecto lo vamos a sacar adelante. Jaime, si le parece. Por su intermedio, presidente, buenos días. Sí, este jueves con los asesores vamos a ver el proyecto de ley de establecimiento asistencial docente, que es lo que tenemos agendado, pero para el jueves subsiguiente, entonces, vamos a ver este tema y vamos a convocar, digamos, los asesores. Sí. En ningún caso ese proyecto quiere quitarle atribuciones, ni eficacia, ni la velocidad que ha tenido este subintendente en particular en sacar adelante justamente las reclamaciones que han habido.
pero como las personas pasan, las instituciones quedan, quiero decirle, entonces, no, yo espero que usted se mantenga en el cargo los 4 años porque sería un error del gobierno, pero no podemos hablar por el gobierno, entonces este superintendente ha sido muy ágil para poder sacar adelante esas reclamaciones, pero no ha sido la tónica. Así que esperamos también tener todas las herramientas necesarias, coincidiendo que la vía de la superintendencia es la más ágil, es la más gratuita y es la que permitió sacar adelante las reclamaciones. Ok. Y el Ministerio quedó en algún minuto de plantearnos una propuesta respecto de cuáles eran las materias que estaban contempladas en el proyecto de que modifica el sistema privado de salud, para ver cuáles de las materias que hizo relación con las preexistencias, las tablas de factores o las alzas unilaterales podemos mantener en el proyecto. Entonces me gustaría que pudiéramos hacer el mismo ejercicio con nuestros asesores para los efectos de resolver cuáles de esas materias podemos resolverlas a través de este proyecto. ¿Les parece? Entendiendo que el Plan Garantizado de Salud no es una prioridad para el gobierno, pero entendiendo además que puede ser eventualmente un punto intermedio para avanzar a un cambio de sistema, si es que así lo resuelve el propio Ministerio y tendrá que tener la mayoría necesaria en esta comisión. Pues bien, entonces pasamos al segundo punto de la tabla. ¿Sí quiere decir algo, subintendente? Adelante, subintendente. No, ¿entramos entonces al punto que nos convoca? No quería interrumpirle, presidente, pero le agradezco mucho para que podamos entrar al fondo de lo que nos convoca hoy día. Yo quisiera hacer una precisión inicial, digamos, porque hemos podido observar a veces en el debate en los medios que se confunden dos materias que están siendo judicializadas. Una de ellas es el alza de precio base y la otra es las tablas de factores de riesgo. Respecto a lo que hemos sido convocados hoy día y a propósito de la ISAPRE Colmena, esto responde más bien a lo segundo, a la judicialización por tablas de factores de riesgo. Y ahí me gustaría, presidente, si así usted lo estima, poder hacer primero la narración de hechos de lo que sucedió con la ISAPRE Colmena propiamente tal, y luego hacer un relato de hechos respecto de la tabla de factores de riesgo desde el año 2010 en adelante. Podría ser un poquito largo, pero creo que podría instruirnos respecto de la situación que afecta hoy día y por qué razón hoy día se está judicializando estas tablas de factores de riesgo, pero es un tema que viene desde esa época por un dictamen del Tribunal Constitucional. Si me lo permite, podría yo dividir mi presentación en dos. Lo segundo creo que puede ayudar para los efectos que usted quiere. Lo primero es que el día el día 9 de julio, nosotros nos enteramos por un diario de circulación nacional de que la ISAPRE Colmena y el gerente general de la época habrían definido o decidido comenzar a interponer demandas a los afiliados que han judicializado precisamente la situación de la tabla de factores de riesgo. Pero para ser también correctos respecto del relato de los hechos, el día anterior nosotros habíamos sido notificados formalmente, que fue un día viernes, por lo tanto nosotros supimos después de la notificación formal y nos enteramos por los medios a propósito de esto mismo, de que la ISAPRE estaría informando respecto de estos demandas que estaría interponiendo a los afiliados. Una vez que esta cuestión es planteada a través de los medios de comunicación en el contexto de un debate un poco más amplio, nosotros definimos finalmente poder requerir, digamos, a la ISAPRE Colmena, mediante un oficio, que nos pudiera informar aquellas materias que nos parecían relevantes poder clarificar. Porque cuando uno hace un anuncio de esta envergadura, nunca antes había existido tampoco, al menos que recordáramos, una acción de las ISAPRES en contra de sus afiliados, pues nos parecía relevante que nos pudiera la ISAPRE poder entregar algunos datos, ¿no? Entre ellos le pedimos o le solicitamos que nos mandaran la cantidad e individualización de los beneficiarios ya demandados judicialmente y o de aquellos que serán demandados en el futuro próximo,
los argumentos y pretensiones planteados por la ISAPRE que fundamentan las acciones judiciales interpuestas o aquellas que se van a interponer, y la estimación de los costos y recursos a invertir por parte de la ISAPRE en dichos procesos judiciales, que es una de las materias que nos corresponde fiscalizar y de las que ha obviamente reclamado el mundo de las ISAPRES, a propósito que aumenta eventualmente sus gastos. Nosotros recibimos, luego de este oficio, una primera respuesta estableciendo, digamos, por parte de las ISAPRES, perdón, de la ISAPRE Colmena, una vez que esto ha sucedido y se generó todo un debate público y la polémica que todos conocemos, dos informaciones. Una de ellas nos dan a conocer el día 14 de julio, ¿ya?, que con esa fecha el directorio de Colmena Golden Cross habría aceptado la renuncia de don Felipe Galleguillos al cargo de gerente general de la ISAPRE Colmena, y que esa renuncia era de manera inmediata, nombrándose de manera interina a la señora Carolina Chuenque Reyes, quien tiene, digamos, otro cargo, o tenía otro cargo en ese momento. Y luego nos responden el oficio, digamos, o el ordinario que nosotros enviamos respecto, digamos, de cada uno de los puntos, y en resumen, finalmente nos dicen que ellos no continuarían, o por lo menos suspenderían demandas, pero no tenemos ningún otro dato de los requeridos con precisión, que ellos estarían suspendiendo en virtud, digamos, de los requerimientos públicos efectuados por la autoridad ante la presentación de esta demanda por parte de Colmena, la notificación y tramitación, ¿ya?, de dichas demandas, hasta poder analizar esta situación con las autoridades competentes. Eso es lo que dice en la parte final el oficio, ¿ya? El oficio, en algún momento, si es requerido, lo podemos enviar para que ustedes lo analicen, pero Sería útil. no hay problema. Ya analizamos que podía ser, y nos han pedido por transparencia el oficio, lo podemos hacer llegar, porque hemos analizado que no tendría ninguna dificultad. Sí, sería bueno, digamos, para que conozcan la respuesta. No causa problema alguno. Claro, la respuesta del contenido, pero en términos estrictos lo importante fue que finalmente ellos toman la decisión de suspender estas acciones que nos parecían bastante complejas a propósito de lo sucedido, y también han requerido una reunión con el superintendente, reunión que vamos a realizar durante esta semana, digamos, ¿no? Ellos nos han pedido con carácter urgente. Entendemos que si hay una suspensión de estas acciones judiciales, nosotros tenemos entonces la obligación de rápidamente recibirles como corresponde a través de la ley del OI. Eso ya se está coordinando, así que en los próximos días va a ocurrir esa reunión. Ahora, ¿qué es lo que lleva a toda esta situación, ¿no? Tiene que ver con la judicialización de las tablas de factores. Tenemos que recordar para ello que el año 2010 el Tribunal Constitucional, ¿ya?, en el concepto de tabla de factores hizo aplicación, en su sentencia pronuncia derogar los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 199 del Decreto Fuerza Ley número 1 del 2005, ¿ya?, pero mantiene el resto de los artículos, ¿ya? El artículo 1, 2, 3 y 4 permitía el cálculo o permitía construir, digamos, las distintas tablas de factores de riesgo, para decirlo en simple. Sin embargo, mantiene el resto de los articulados. Por lo tanto, lo que ocurre en el DFL1 en términos concretos es que sigue existiendo la tabla de factores de riesgo, ¿ya?, pero sin estos numerales. Y de hecho hay varias materias u otros artículos que hablan precisamente de los riesgos o cómo estos riesgos deben ser aplicados, digamos. De hecho, en la letra M del artículo número, en el mismo artículo 170 dice, ¿no?, para los fines de este libro se entenderá la expresión tabla de factores por aquella tabla elaborada por la institución de salud previsional cuyos factores muestran la relación de precios de plan de salud para cada una de las personas, bla, bla, bla. Hace, digamos, la definición, por lo tanto eso sigue vigente, digamos, porque no está derogado. La letra M del mismo artículo establece la incidencia de la mencionada tabla para la determinación del precio final, ¿ya?, y nos dice cómo debe calcularse el precio final utilizando una tabla, ¿ya? El artículo 199 del DFL1, ¿ya?, cuyos numerales 1, 2, 3 y 4 fueron derogados en virtud de la sentencia del tribunal, sigue existiendo, ¿ya? El resto, digamos, del cuerpo legal
de manera íntegra. Por otra parte, la ley 21.350 del 2021, ¿ya?, reconoce la existencia de factores, ¿ya?, y por lo tanto una tabla al señalar en su artículo único, número 1, intercálase antes de la oración final, que comienza con la expresión «solo podrán ofrecerse», la siguiente oración. En este caso, las ISAPRES no podrán modificar el factor asociado al plan de salud si éste fuera superior. O sea, la misma legislación que sucede posterior al fallo, en este caso del año 2021, sigue hablando de los factores. Por lo tanto, entendemos que esto sigue siendo parte de la legislación, ¿ya? En ese sentido, el año 2019, luego de 9 años de haber ocurrido el fallo del Tribunal Constitucional, perdón, 10 años, mediante una circular, que es la IF número 343, la Superintendencia estableció finalmente una tabla única de factores para aplicar a todos los planes de ISAPRE en términos generales. Y dice lo siguiente: en este sentido, esta Superintendencia, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente y siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tiene en consideración los siguientes aspectos. A, eliminar la discriminación por sexo. B, restringir la discriminación por edad en la fijación de factores, ¿ya? Finalmente, es conveniente reiterar que desde la dictación de la sentencia ya referida, las ISAPRE han estado impedidas de aumentar el precio por cambio de tramo etario, por cuanto esa facultad contemplada en el contrato ha quedado sin sustento legal, lo cual fue refrendado por la Superintendencia mediante el oficio 548 del 2011 y la circular IF 317 de 2018. Por lo tanto, desde que se saca esta circular, hay una sola tabla de factores de riesgo que está dividida por tramo etario en cotizantes y cargas respectivas, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos respondido a las Cortes cuando hemos sido consultados como superintendencia? En lo sustantivo que la superintendencia informa que las disposiciones legales relativas a la existencia de tablas de factores no han sido derogadas. Es más, diversas disposiciones legales y otras reglamentarias dictadas por este organismo y vinculantes para la ISAPRE así lo demuestran, como ya se ha planteado, y también podemos ratificar con otro tipo de cosas. Quiero decir con esto que efectivamente, una vez que el fallo del tribunal sentencia la derogación de los 4 artículos que he mencionado, los 4 numerales que he mencionado, al seguir existiendo la tabla de factores, la superintendencia toma la determinación en el 2019 de establecer una tabla para poder de allí en adelante ordenar un poco, dar alguna certeza respecto de la construcción de los planes. ¿Y qué es lo que pasa? Que efectivamente las personas tienen derecho a poder generar sus controversias y resolverlas en los tribunales. Y frente a eso, claro, hay una acción que tiene carácter, digamos, general, que es lo que dictamina, digamos, la superintendencia a través de su circular, pero otra cosa es que los tribunales de manera particular puedan hacer una evaluación caso a caso y eventualmente tengan un criterio que es distinto. Entonces, frente a esa situación, evidentemente cabe la pregunta de si es suficiente, digamos, una normativa de carácter administrativa como una circular, o evidentemente uno pudiera avanzar hacia una modificación desde el punto de vista legal. Si usted me pregunta, presidente, yo creo que obviamente habiendo reforma de por medio no implica que haya un cambio inmediato, y eso significa que obviamente tiene que existir claridad tanto para los usuarios como también para el sistema respecto de si van a existir o no tablas de factor y en qué condiciones estas pudieran existir. Ahora, yo creo que el marco legal ha dejado claras varias cosas que yo creo que es importante considerar a la hora de poder establecer eventualmente un cambio legislativo. Uno de ellos es que el mismo Tribunal Constitucional ha establecido que no pueden existir discriminaciones no justificadas o discriminaciones en el caso de discriminaciones por sexo, por edad, etcétera, y una serie de otros elementos que hay que considerar. También está prohibido que si entra una carga, esta carga tenga un factor que sea superior al cotizante principal, digamos, a quien está pagando el plan. Hay una serie de elementos que hoy día son parte, digamos, de la construcción que se ha hecho posterior al fallo del tribunal, donde ha intervenido de manera administrativa la superintendencia. Todo esto ocurrió antes incluso que yo fuera superintendente, así que estoy haciendo un planteamiento institucional de cómo ha actuado la superintendencia, y en ese sentido he tratado de ordenar, pero no ha sido suficiente, ¿no?, para que obviamente los tribunales puedan aplicar en las potestades que evidentemente tienen
un criterio distinto, digamos, de interpretación de lo que ocurre hoy día en el marco normativo o legislativo, y por esa razón creo que la única certeza mayor que pudiera darse ya no está en las manos de la superintendencia, sino más bien en la vía legislativa. No, legislativa, digamos. Por lo mismo, superintendente, usted ha dicho las palabras mágicas. Estamos disponibles para poder tramitar los proyectos que están en cuestión, dejando superviviente de esa redacción aquellas materias en las que podamos resolver los temas de manera en el trámite legislativo. Entonces, adelante. No, perdón, presidente. Obviamente esto es una decisión del Senado o del Congreso que tienen obviamente la potestad de hacerlo. Una humilde sugerencia en mi experiencia legislativa, yo separaría las materias nomás, porque hay un proyecto de ley que ha costado mucho avanzar, ¿no?, que tiene que ver con este plan garantizado. Sin embargo, podría ser más factible avanzar exclusivamente en este punto, de tal manera de poder resolver esta controversia durante el tiempo en que dure la transición y quizás pudiera avanzar más rápido. Es una humilde opinión, presidente, Sí. y obviamente la potestad la tiene. Yo difiero, y eso habrá que preguntarle a los señores y las señoras senadoras, porque está en segundo trámite constitucional, y eso nos va a permitir, sobre todo si tenemos al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara en la misma disposición de sacar adelante aquello, si es que finalmente logramos priorizar cuáles sean los temas que tengamos que sacar adelante, y eso nos permite avanzar definitivamente para que sea ley de la República en el menor tiempo posible, más allá de las autorías, más allá, lo que nos interesa es sacar adelante lo que nos permita proteger de mejor manera los derechos de los afiliados de las ISAPRE. Muchas gracias, superintendente. ¿Alguna pregunta a los señores y señoras senadoras? No. Bueno, muchas gracias, señor superintendente. Siempre presto, ya es parte de esta comisión, igual que Natalia, así que agradezco también. Natalia, con Natalia hablamos a las 11:30 de la noche del día anterior, así que preparamos la sesión, así que muy bien. Le agradezco, presidente, y estamos dispuestos a venir cuantas veces así lo estime, aunque yo sé que se lo ha tomado en serio cada vez que lo digo. Así es. Y saludar también al director del CERNAC, que hemos tenido un trabajo coordinado Muy en bien. esta materia. Gracias. Esperamos entonces las propuestas del CERNAC, ojalá haga un par de semanas, pero no más que eso, director y superintendente, para que puedan trabajar juntos en esta materia. Perfecto. En el proyecto de la... Tengo que retirar, tengo que ir a la sala de... Agradecemos, don Tomás Marcino. Nos vemos en la tarde también con el superintendente. Muy bien. Por la misma materia. Así es. Así es. Me grabó para ver si decía algo distinto. Así es. No, pero quiero agradecer porque hemos hecho un buen trabajo de analizar todos los proyectos del Senado que están en la Cámara y la Cámara que están en el Senado para darle pronta agilidad a los proyectos. Así que hemos priorizado los proyectos del Senado en la Cámara y en la Cámara en el Senado. Así que son muy buenos. En el segundo punto de la tabla está el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea la ley del dolor crónico no oncológico y fibromialgia, boletín 14.746-11, de especial interés quiero decirlo, del senador Macaya, que me ha pedido darle agilidad justamente a este proyecto de ley, y que hemos estado trabajando también con las organizaciones, también de la senadora Órdenes, del senador Castro también. A este punto han sido especialmente invitados el señor Christopher San Martín, vicepresidente de la Corporación Fibromialgia Aysén, que ha sido invitado, entiendo, por la senadora y también por la exdiputada Araceli Leuquén. Ambas han planteado también la necesidad de que puedan exponer. La señora Sandra Durán, presidenta de Fibromialgia Lautaro, Araucanía Sur, y el señor Rodrigo Moreno, fundador de Fibromialgia en Acción. Antes de aquello, tengo que dar cuenta de que han llegado a esta comisión, a esta secretaría, más de 100 correos electrónicos de distintas personas, pacientes de fibromialgia,
que solicitan que el proyecto de estudio de esta comisión se refiera solamente a esta enfermedad. No sé si Jaime ha atendido, pero Jaime, es muy importante porque más de 100 personas se han comunicado con esta secretaría para que de pacientes de fibromialgia que solicitan que el proyecto de estudio en esta comisión se refiera solamente a esta enfermedad. Porque hemos escuchado al subsecretario que quiere dar una visión más amplia y relacionarla con otras patologías. Entonces también quiero dar cuenta de esta solicitud de los pacientes. Quiero dejar con la palabra en primer lugar a Christopher San Martín, vicepresidente de la Corporación de Fibromialgia Aysén. Adelante, Christopher. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Como lo decían ayer, bueno, yo soy el vicepresidente de la Corporación Fibromialgia Aysén, Fibroesperanza. Agradezco la oportunidad de poder compartir un poco de la visión y de lo que nosotros queremos lograr justamente acatando a los correos que le han hecho llegar los usuarios. Si bien hoy en día tenemos una controversia respecto a lo que es este proyecto de ley que abarca dolor crónico no oncológico y fibromialgia, en primer punto, que podamos entender un poquitito, el dolor crónico está enfocado en un dolor focalizado debido a alguna lesión, ya sea a nivel muscular o a nivel, musculoesquelético también puede ser, y siempre se fusiona en una área. No así bien la fibromialgia. La fibromialgia es un dolor crónico generalizado en todo el cuerpo, ¿ya? Donde tienen diferentes tipos de sintomatologías. Dentro de eso hay muchas. Aparte del dolor crónico, nosotros tenemos dificultades cognitivas, sufrimos de bruxismo, hipersensibilidad al frío, al calor, de insomnio, alteraciones en la piel. Va mucho más allá de lo que es un dolor crónico no oncológico. Bien las agrupaciones, que ya son más de 70 a nivel nacional, que se han unido para incentivar al Estado a crear este proyecto de ley donde se reconozca fibromialgia como una enfermedad crónica. Nos estamos viendo en este tema del complejo que justamente se está abarcando lo que es el dolor crónico no oncológico con esta misma enfermedad. Nosotros hemos estado luchando años para que se pueda aquí en Chile una vez reconocerla, para poder tratarla, porque hoy en día es una enfermedad muy desconocida, que generalmente se trata de manera particular. Nosotros no tenemos en el servicio público un tratamiento, un diagnóstico oportuno, no tenemos un tratamiento hoy en día para manejar las terapias de dolor más que neurosedantes o antidepresivos para mitigar un poquito el dolor. No así lo es el dolor crónico. Hoy en día el servicio público cuenta con kinesiólogos que tratan un poco el dolor localizado. Nosotros no contamos con un equipo médico que sea especialista o un equipo multidisciplinario que trate la enfermedad que nosotros padecemos. Y eso es lo que estamos viendo de lo que es complejo. Por ejemplo, aquí en la región de Puerto Aysén, el servicio público no cuenta con los recursos para poder solventar lo que es nuestra enfermedad. Por eso es que nosotros hoy en día estamos acatando a la ley de fibromialgia para que se puedan obtener los recursos para poder tratar. Obviamente, el equipo médico se especializa quienes van a esta enfermedad y se obtienen recursos también para tratarlas, así como el equipo multidisciplinario, un equipo de kinesiólogos, neurólogos, que traten esta enfermedad y la sepan diagnosticar de manera oportuna. Christopher, ¿has concluido tu intervención? Sí. Te agradezco enormemente. Manifestamos nuestra preocupación respecto de que en tu servicio de salud no hay condiciones para poder ser atendido adecuadamente. Y volvemos a insistir, esta es una enfermedad que, tal como yo he sostenido, no solamente tienen las mujeres, también los hombres, y es un tema también que tenemos que poner sobre la mesa, porque acá se ha señalado
que hay predominancia o preeminencia en mujeres. Yo sostengo lo contrario, no hay cifras oficiales del Ministerio, ¿no?, sobre el particular. Y por tanto, difícilmente pudiéramos decir que hay más pacientes mujeres que hombres. Por el contrario. Yo quiero darle la palabra, si me permiten, a Cristina Girardi. Cristina Girardi es autora del proyecto en la Cámara de Diputados, coautora. Le quiero pedir la excusa a Sandra y a Rodrigo Moreno, porque tiene que salir a sesión y a votar Cristina. Entonces, Cristina, adelante, por favor. Con la amistad y el cariño siempre. Cristina, adelante. Gracias, senador, presidente. Saludos al senador Manuel Órdenes, que son los que veo en pantalla, al superintendente también que lo vi, a los secretarios, y muy agradecida de este espacio. Presidente, yo soy la autora principal de este proyecto de ley, no la coautora, soy la autora, ¿no? Y lo trabajamos junto, también invitamos a este proyecto al senador Karim Bianchi, que la había estado está presente en la sala, también. Que está presente en esta sala. Ah, perfecto. Y que él también había presentado un proyecto anterior, ¿no?, para declarar la fibromialgia como un tema de interés nacional. Y tuvimos el apoyo tanto del senador Maquia, hoy día cuando era diputado, del senador de hoy día el superintendente don Víctor Torres. O sea, este proyecto fue aprobado transversalmente en la Cámara de Diputados, y hay dos temas que son relevantes. Uno, lo que planteó el dirigente anterior, ¿no?, que la fibromialgia no es cualquier dolor, ¿no?, es solo dolor, además, ¿no?, tiene asociado, como él decía, una serie de otras situaciones como problemas cognitivos, ¿no?, la hipersensibilidad a muchos factores, no solo el tema del frío, ¿no? Está asociado obviamente la depresión, ¿no? Hay muchos elementos que están vinculados a la fibromialgia como para no considerarlo solo como dolor crónico, ¿no? Ese es un elemento que nos llama la atención de por qué el Ejecutivo quiere incluirlo dentro de una malla más larga, ¿no?, que es... Segundo, todos los dirigentes y dirigentes de fibromialgia, mujeres, ¿verdad?, vienen hace años peleando porque se reconozca esta enfermedad. Entonces, es como si hicimos todo un esfuerzo para, de alguna manera, ponerla en la agenda, ponerla visible. Cristina, te recomiendo sacar la imagen, porque tienes problemas de señal. Saca la imagen y para que pueda escucharse adecuadamente. Cristina. No nos escucha. Cristina, si nos escucha todavía, necesito que saque la imagen para que podamos escucharla adecuadamente. Ahí sí, ahí la escuchamos perfecto. Perfecto. Ya. Perfecto. Bueno, el segundo tema, o sea, uno es de enfermedad y cómo cursa esta enfermedad. No sé si me escucharon, pero tiene mucho que ver con lo que decía el dirigente en su exposición anterior, que no es una enfermedad que es solo dolor, tiene muchos otros factores asociados, como es la hipersensibilidad, los problemas cognitivos y una serie de otros trastornos que son asociados a la fibromialgia y no a cualquier otro dolor crónico. Ese es un tema. El segundo tiene que ver con la pelea que se ha dado durante años, presidente, para hacer visible la fibromialgia y que sea una enfermedad que ha costado mucho que sea reconocida. Entonces, como que este esfuerzo enorme que han hecho las organizaciones hacer visible esta enfermedad, hoy día aparece una indicación de parte del Ejecutivo de subsumirla a el dolor crónico, no hacerla visible como ha sido la pelea que hemos dado durante años, ¿ya?, para que esta enfermedad se reconozca como tal. Y por último, presidente, lo otro que nos llama la atención es que también quieren sacar
lo que tiene que ver con el acceso a terapias de medicina complementaria, ¿no? Esto también tuvimos un traspié en la Cámara con respecto a este tema que de repente se sacó. Nadie entendió muy bien por qué, porque efectivamente lo que vinieron a decir los expertos y una doctora en particular que viene años trabajando con pacientes de fibromialgia, donde destacaba la importancia y más que la importancia, lo esencial de las terapias complementarias para tratar la fibromialgia. Por ejemplo, la acupuntura, ¿ya? Por ejemplo, la terapia floral y otras alternativas de medicinas complementarias, y que no se entiende el por qué hoy día hay una idea desde el Ejecutivo de eliminar esto del proyecto de ley, ¿no? Entonces, nos parece sumamente, porque son quizás las dos cosas más elementales que persiguió el proyecto, y de alguna manera se borra la fibromialgia dentro del proyecto, y si se borran las medicinas complementarias es como eliminar el proyecto de ley, ¿no? Y a mí me parece sumamente grave que esto ocurra cuando se supone que el propio ministerio ha declarado y el propio gobierno ha declarado que es importante también el desarrollo de las medicinas complementarias y su promoción en los servicios de salud públicos. Eso quería plantear al presidente. Yo creo que aquí hay un llamado de todas las organizaciones, como usted lo señaló al principio, de que esta enfermedad de dolor ya no es cualquier tipo de dolor, ¿ya? Es necesario mantenerla visible para que sea efectivamente reconocida, porque sobre eso hemos tenido muchos problemas en Chile respecto de las licencias, de lo que tiene que ver con la posibilidad de jubilarse por esta enfermedad y otras situaciones que si las subsumimos va a volver a desaparecer, ¿no? Y ese es el llamado, presidente, a cambiar y mantener lo que hemos planteado en el proyecto desde el inicio y que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente, por este espacio. Gracias, y yo coincido absolutamente que la fibromialgia es una enfermedad que debe ser reconocida, debe ser visibilizada. Hay dificultades desde el otorgamiento de licencias médicas hasta finalmente en la comprensión justamente de la misma. Y yo comparto absolutamente que las terapias alternativas deben ser incorporadas, toda vez que incluso han tenido codificación FONASA, incluso algunas de esas terapias, por ejemplo la acupuntura. Entonces, ciertamente hay que avanzar en esa dirección. Gracias, Cristina Girardi, y agradecer también el esfuerzo que se ha hecho por visibilizar esta enfermedad junto con el senador Karim Bianchi, exdiputado, y también con aquellos que han estado apoyando desde la comisión, como Javier Macaya, como también la senadora Jimena Órdenes, el que habla también con las asociaciones de mi región, y Juan Luis Castro, que ya lo destacamos al inicio y lo volvemos a destacar como también una de las personas que ha estado luchando por esta enfermedad. Sandra Durán, presidenta de Fibromialgia Lautaro, Araucanía Sur. Adelante. Buenos días. Quiero agradecer la invitación. Quiero también contarles que no solamente represento a la comuna de Lautaro, sino a toda la región de la Araucanía, donde tenemos 32 agrupaciones a nivel regional. Y además soy parte de la Agrupación Nacional de Fibromialgia, donde trabajamos todos en conjunto precisamente para tener nuestra ley. Quería hacer una referencia con respecto a la medicina complementaria, que es uno de los artículos que nosotros tenemos entendido que el gobierno quiere sacar. Entonces a nosotros nos parece bastante raro que la acupuntura hoy día haya sido reconocida y tenga código de FONASA, y sin embargo nos digan que por no haber evidencia científica suficiente con respecto a que la terapia complementaria puede ayudar o no a mitigar los síntomas o el tema de la fibromialgia, sentimos que no es justificable, no hay justificación para sacarla. Además, imagínense nosotros como pacientes, por decirlo de algún modo, hemos estado en conjunto con los parlamentarios durante todo este proceso trabajando el tema de las leyes. Uno de los artículos decía precisamente que era necesaria también
trabajar con las agrupaciones cada vez que se tuviese que votar o cada vez que se tuviese que hacer algún tema de salud con referencia a nuestra enfermedad. Y por eso también yo agradezco esta oportunidad de poder defender un proyecto que se hizo para y por los pacientes de fibromialgia. Que después se haya incluido el dolor crónico no oncológico, no significa por ello que el espíritu de esta ley no haya sido precisamente para encontrar una fórmula de investigar la enfermedad, de llegar a un diagnóstico, de poder tener un tratamiento digno, de poder tener las condiciones laborales suficientes para poder trabajar. Hay personas con fibromialgia que sufren acoso laboral porque no se les reconoce la enfermedad. Hay personas que sufren violencia intrafamiliar, tanto psicológica como física, porque no le creen la enfermedad. Hay personas que se sienten violentadas cada vez que van a su consultorio o a su hospital porque no les creen, porque no entienden, porque todavía no hay un concepto generalizado entre los médicos actualizado con respecto a la enfermedad. Por lo tanto, nos encontramos con médicos que apoyan, que entienden, que se informan, y encontramos médicos que no están informados y que nos tratan como personas que no estamos, que somos alaracos, que estamos inventando. Y nos encontramos también con personas que están judicializadas, porque se les acusa de abandono, con temas con menores, como negligencia, porque la enfermedad en sí no se reconoce ni siquiera por el Estado. Entonces, ¿qué vamos a que haya un femicidio donde se pueda culpar a alguien por fibromialgia? ¿Cuánto de esta violencia no puede terminar quizá en una muerte? Porque como es fibromialgia, la gente solo, no con la causa, sino con los síntomas. Es que habían pelea, es que era floja, no hacía nada, es que no se preocupaba, pasaba puro costada, se hacía la enferma, porque tú la mirabas y se veía bien. No podemos esperar que eso pase, no podemos esperar que alguien muera en urgencia, en el servicio de urgencia, o en su casa porque estuvo 12 horas esperando para que la atendieran, para poder en periodo de crisis darle un medicamento, y cuando la atendían y tenía tanto dolor, se va a su casa, le da un ataque al corazón y se muere. No podemos esperar que eso pase, no podemos esperar que haya gente que se quede años esperando un diagnóstico de fibromialgia. No podemos esperar que de la salud primaria nos atienda un kinesiólogo, un psicólogo, un médico, y no tengamos un especialista, un fisiatra, para que nos pueda dar la medicación y el tratamiento. No es justo. Y nosotros no podemos esperar. Entendemos que el gobierno tenga ideas de cambiar todo el sistema de salud y nos parece maravilloso, pero nuestros pacientes, nosotros como pacientes, nuestras familias ya no pueden seguir esperando. Tenemos niños con fibromialgia que no tienen tratamiento, y que tienen dolor. Y ver un niño de 10, de 15 años sufriendo, nosotros los adultos que llevamos 15, 20 años con fibromialgia, cuando no se conocía el nombre de fibromialgia y no sabíamos lo que teníamos, ya para nosotros levantarnos todos los días. Imagínense un niño que tiene que ir al colegio, que tiene que participar en las actividades del colegio, que tiene que estar durante horas sentado en un colegio, con lo que a nosotros nos cuesta muchas veces cuando estamos con crisis hacer esas cosas. Entonces, por favor, quiero que entiendan desde el gobierno que esto es más que una ley, es más que presupuesto, necesidad de personas, de familias, de personas que pueden servir en el país todavía con edades productivas donde podemos trabajar, pero que muchos de nosotros estamos demasiado limitados porque ha pasado el tiempo y están pasando los años y nuestras enfermedades nos están pasando la cuenta y nuestras familias se están resintiendo, no solamente por vernos enfermos, sino porque no podemos tampoco generar ingresos, porque tenemos problemas con nuestro trabajo, porque muchos ya no tienen trabajo. Esto va más allá del dolor. La enfermedad de fibromialgia, a diferencia de muchas otras, significa que tenemos dolor permanente día y noche, que no podemos dormir a causa del dolor y que cuando dormimos descansamos más, que nuestras neuronas no se están regenerando como corresponde precisamente por esta falta de sueño. Y si además le agregamos la medicación que nos dan, que nos dejan mucho más abajo, entonces piensen ustedes qué clase, qué calidad de vida tenemos, la fatiga crónica que nos acompaña y que no nos permite a veces hacer todo lo que quisiéramos. Y más encima la incomprensión no solo de la familia, sino del gobierno hacia abajo.
Entonces, por favor, véanlo como algo más allá de dolor, véanlo más allá de cifras, véanlo más allá de pesos. Somos seres humanos, sufrientes, sufrientes, todos los días de nuestra vida. Esto es más allá que solo una ley para que a las agrupaciones nos sintamos importantes. No, este es un cambio en nuestra calidad de vida. Y en las manos de usted está dar ese cambio. Gracias, esta es mi intervención. Muchas gracias, Sandra. Y compartimos además tu apreciación, y diferimos con el gobierno en este punto. Nosotros no somos el gobierno y no estamos por cercenar este proyecto, ¿ah? Así que sería bueno también escuchar al Ejecutivo sobre el particular al final, al gobierno. Quiero dejar con la palabra a Rodrigo Moreno, que es fundador de Fibromialgia en Acción. Adelante, Rodrigo. Hola, muy buenos días. Lo primero, como siempre, agradecer, presidente, la invitación. No sé si está algún representante del Ministerio del MinSal, no sé, creo que vi al subsecretario de redes asistenciales, si no me equivoco, o alguien por ahí. Bueno, quiero agradecer a los senadores presentes, la senadora Órdenes, y a todos los que están presentes acá. Yo quiero aprovechar, bueno, efectivamente soy fundador de Fibromialgia en Acción, pero hoy día vengo en representación también, así como Sandra, también soy uno de los integrantes de la mesa directiva de representantes de la Red Nacional de Fibromialgia. Y como tal, como más de 70 organizaciones a nivel nacional, vengo a contar nuestra versión de lo que estamos pidiendo de la ley. Y esta vez traigo datos. Quiero destacarles números, porque efectivamente a veces dicen que no hay números, pero este país sí tiene números, sí tiene datos. En este momento, hace unas par de semanas, nos empezamos a enterar de ciertas modificaciones que quieren hacerle a la ley. La ley nace como ley fibromialgia, hace 2 años. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con respecto a cierta información. Bueno, entre ellos hay ciertas instituciones a nivel nacional, como la Universidad de Santiago, y hace una semana le hicimos llegar una carta que deben tener ustedes en sus manos, en donde le hicimos llegar un enlace de un libro que se llama Fibromialgia más allá del cuerpo. En ese libro, ustedes van a poder encontrar información relevante del resultado de un diplomado que hizo esa universidad, en donde efectivamente hablan de qué es lo que es la fibromialgia, de cómo ha avanzado y todavía existen muchos problemas con la enfermedad, muchos temas relativos con la enfermedad, mucha incertidumbre. Y aquí me quiero detener un poco, porque lo primero que hace ese libro es invitar a atender a los pacientes con fibromialgia a partir de una intervención interdisciplinaria, en intervención biopsicosocial. O sea, ya partimos diciendo que esto no solamente es un tema de dolor de un órgano, sino que de todo el cuerpo, además de un tema mental y un tema social, como bien decían las personas que intervinieron antes que mí. También hablan de que hay que enfocar el tema en la persona. No, y aquí hay profesionales de la salud, hay médicos, profesionales de esa área, donde dicen que escuchen al paciente, a la paciente. ¿Ah? Y lo último, que yo quiero ir leyendo algunas cosas que efectivamente salen de ese libro. Entonces ya no estamos hablando solamente de lo que como organizaciones, como dirigentes, queremos exponer desde nuestro conocimiento de lo que hemos escuchado, sino que directamente de este libro, de lo que ha leído, de más de una decena de profesionales. Miren, aquí dice claramente que después del año 92, que el CIE 10 clasificaba esta enfermedad como una enfermedad reumatológica, el 1 de enero de este año pasó a ser una enfermedad de dolor crónico generalizado, pero quiere mutar esta enfermedad a una enfermedad ya que habla de una serie de síntomas de sensibilización central. O sea, son más de una. Cuando hablamos de fibromialgia, ya no hablamos de mialgia, de dolor, sino que hablamos de dolor, de fatiga crónica, de costocondritis, de problemas de memoria, de urticaria, de cistitis, de un montón de cosas más.
Entonces, cuando queremos quitarle el nombre fibromialgia a la ley, no solamente echamos a perder todo el trabajo que hizo la Cámara de Diputados desde el año 2019 y con la acción que hizo desde el año pasado, sino que además estamos diciéndole que no a todos los avances científicos que la misma OMS ha avanzado hasta el día de hoy. Y eso lo dice justamente este libro que la Universidad de Santiago ha levantado justamente este año. O sea, la evolución de la ciencia nos dice que la fibromialgia está evolucionando a algo más complejo. Si usted quita la palabra fibromialgia de la ley, ¿ah? Mañana deja de ser fibromialgia, deja de ser ley. Otra cosa más, el mismo libro dice que al menos tenemos 40 síntomas asociados a esta enfermedad. Al menos 40. Entonces el dolor, claro, partió con un dolor principal. Hoy día está clasificada y espero que el gobierno, porque tengo entendido que así sucede, cuando tome el CIE-11 que empezó a regir por la OMS como recomendación este año, el 1 de enero, y se ratifique por este gobierno, claro, va a aparecer como el dolor crónico generalizado, pero como base. Desde ahí partimos de que un reumatólogo decimos ser atendido por un neurólogo. Yo le pregunto hoy día al Colegio de Neurología y de Psiquiatría, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué seguimos siendo atendidos por reumatólogos? Tenemos que ir avanzando en eso. Entonces, si se fijan hoy día, estamos siendo atendidos por profesionales que no son los más indicados. De hecho, uno de los reumatólogos que escribió este libro nos recomienda cambiar de profesionales base, para poder seguir avanzando en el mejor conocimiento de la enfermedad en Chile, para poder justamente ser mejor atendidos. Imagínense, este nivel de incertidumbre efectivamente nos dice que hoy día, si no tenemos una ley, ¿cómo avanzamos a una mejor calidad de salud? Y esa es la gran diferencia, porque nosotros no venimos hoy día a competir con ninguna otra enfermedad. Pero lamentablemente tenemos una gran diferencia con las otras patologías. Las otras patologías, ¿qué tienen? Sí, con todo respeto, y lo digo así súper honestamente, el cáncer. El cáncer es una enfermedad que tiene un tratamiento conocido, y tiene una cura, si se llega a establecer. En la diabetes tiene un tratamiento conocido, que a lo mejor no tiene cura, pero sí puede ser tratada y puede ser controlada. La fibromialgia no la tiene, y esa es la gran diferencia. Por eso, la fibromialgia necesita una ley específica. Así como algún día a les va a tocar ver, por ejemplo, una ley de autismo. Son patologías, enfermedades que no tienen hoy día un diagnóstico con biomarcadores. No tiene, por ejemplo, un tratamiento estándar. Y, por ejemplo, ¿cómo se llama? Menos una cura. Por eso hoy día, al sacar la palabra fibromialgia de una ley, no simplemente muere la ley, sino que le hacemos todo lo contrario que establece el conocimiento científico del día de hoy. Ayer intervino Sandra en la Cámara de Diputados, y justamente un médico pedía disculpas por todo lo atrasado que estamos justamente en Chile con respecto al conocimiento, porque efectivamente se reconoce la fibromialgia con todo lo que tiene alrededor. Como segundo punto, el tema del presupuesto. Escuchamos que quieren sacar todo el tema del presupuesto de la ley. Si la fibromialgia tiene presupuesto, ¿cómo avanzamos? Para justamente investigar, justamente conocer. Aquí en Chile no solamente no podemos seguir siendo un país que recibe conocimiento desde afuera. No podemos esperar que venga España, Estados Unidos, la ciencia. Aquí en Chile, ya les acabo de mostrar, este libro nace de un diplomado de la Universidad de Santiago. Hay estudios paralelos que hemos participado como Fundación Fibromialgia en Acción con datos, donde se resuelve, por ejemplo, que las mujeres, por ejemplo, el senador Chaguán, el presidente de la mesa, decía que no hay datos. Sí hay datos con respecto a la morbilidad de las mujeres, senador. El 90% en Chile se estima que de fibromialgia son mujeres. El estudio que hicimos juntamente con la Universidad de Santiago. Y de eso, por ejemplo, dicen que las mujeres con fibromialgia tienen multimorbilidad.
Y hay una base de datos que queremos seguir trabajando y para eso nos ponemos disponibles como organizaciones sociales para seguir estudiando. ¿Cómo estudiamos si no hay fondos? ¿Ah? Y para eso también sirve la ley. ¿Ah? Hay indicaciones que hemos propuesto justamente para que no solamente sean las universidades las que estudien, sino que también las ONG. ¿Por qué? Porque mientras tanto no tengamos conocimiento, ¿ah? ¿Qué hacemos? ¿Cómo dejamos justamente a personas como Sandra? Yo también tengo fibromialgia, ¿ah? La cual yo hoy día estoy cesante. ¿Ah? ¿De qué vivo? ¿Ah? ¿Cómo porto mi hogar? ¿Ah? ¿Cómo porto urgentemente con mi tratamiento? Yo tengo que pagar un tratamiento justamente de salud con respecto a la mialgia, psicológico también, porque es un tema más allá. ¿Y cómo voy avanzando justamente con todo lo que me falta? La fibromialgia, lamentablemente, y vuelvo a repetirlo, yo no quiero competir con ninguna enfermedad. Esto no es una competencia que qué enfermedad tiene ley y cuál no tiene ley. La fibromialgia es distinta porque el desconocimiento y la incertidumbre con respecto a la enfermedad efectivamente hace que esta en particular, ¿ah? necesite un antes. Si existe una idea de llegar a un sistema más generalizado de salud, ¿ah? nosotros tenemos que estar preparados para ese sistema. Yo lo escuchaba la semana pasada, senador Chaguán, y todavía hay una discusión muy grande para ver cómo llegamos a un sistema generalizado de salud. Por ejemplo, en esta misma sala, aquí hay gente de oposición al gobierno hoy día que es circunstancial, ¿cierto? Y cuando se discuta, puede llevar mucho tiempo. ¿Qué hacemos con la gente con fibromialgia mientras tanto? Yo no tengo carnet de discapacidad. La gente no tiene pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque hubo una comisión investigadora hace un tiempo atrás de la Cámara de Diputados que dijo que los seguros o las FP se coludían justamente para entregar una cantidad X de, ¿cómo se llama?, de pensiones de invalidez. ¿Correspondía o no? Entonces, mientras tanto, con eso lucha un paciente con fibromialgia. Entonces, mientras el Estado, porque ahora ya hablo de Estado, ¿cierto? Congreso, en este caso justamente con el gobierno, se ponen de acuerdo cuál va a ser el siguiente sistema de salud. ¿Qué hace un paciente de fibromialgia que no tiene diagnóstico con biomarcador, no tiene un tratamiento estándar? Para eso es la ley. No solamente para que usted me diga, ¿sabe qué? ¿Cuál es el tratamiento que existe? Porque no tenemos tratamiento. A mí me han negado 2 veces el carnet de discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no dice el timbre de mi médico reumatólogo. ¿Ah? Mi médico es un médico internista. Entonces, pero ¿por qué no me lo puede decir? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer investigando. Se pueden justamente hacer con la ayuda de las organizaciones sociales, con ayuda de universidades. Y eso sí está en la ley. Yo estoy muy contento de escucharlo a usted, de escuchar a los parlamentarios que están en esta mesa, que están a favor de lo que existe hoy día en la ley. Yo lo que lo estoy pidiendo ahora es al gobierno. Espero que la persona que estén ahí pueda estar aquí escuchando y por eso preguntar si está el subsecretario, porque me pareció haberlo visto el subsecretario Arao, que conversamos hace unas semanas atrás, justamente con el diputado Beltrán, por el plan piloto. El plan piloto tiene que volver a funcionar. El plan piloto nos daba una certeza para poder entrar al menos al GES, mientras no tengamos un sistema distinto. Yo, justamente eso, hoy día, como pacientes de fibromialgia con la incertidumbre que existe, somos un costo para el Estado. Sí, más que particular. Entonces, en ese sentido, decimos que si de la ley como está, no nos lleguen el dinero. Hoy día somos un costo mayor para el Estado, justamente porque somos una enfermedad que hoy día tenemos más incertidumbre que certezas. Quiero volver a agradecer la oportunidad a la mesa, a la Cámara, a la senadora y a todos los senadores que nos han representado, senador Bianchi también, y quiero por favor siga como está. Creo que tenemos la mesa para poder avanzar y le pido al gobierno que nos siga escuchando. No sé si se casará a votar hoy día, pero seguimos disponibles para seguir avanzando en esta ley que creo que es muy necesaria. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Rodrigo. Decirle al gobierno que tampoco podemos seguir esperando eternamente las indicaciones. Entonces, le quiero pedir a Jaime, como representante del Ejecutivo, que las indicaciones lleguen finalmente, porque habían llegado unas indicaciones, luego llegaron otras indicaciones, pero no han sido ingresadas formalmente, entiendo, por la Secretaría. Entonces, yo le quiero pedir, o si el gobierno va a presentar indicaciones, no va a presentar indicaciones, pero este proyecto va a ser votado en la siguiente sesión, con o sin las indicaciones del gobierno. Así es, por distrital.
senadora Jimena Órdenes, luego el senador Juan Castro y luego el senador Karim Bianchi. Muchas gracias, presidente. Agradecer las exposiciones de Sandra, de Rodrigo y de Christopher. Lo planteamos también en una sesión anterior. O sea, una de las principales preocupaciones que hemos manifestado, y yo creo que se refuerzan con los 100 mails que han llegado a la comisión, es que invisibilizar la fibromialgia es no reconocer. Entonces, de paso, es que no existe. Es un desconocimiento bien complejo, y lo digo porque también uno de los propósitos del proyecto de ley era establecer el principio de no discriminación hacia los pacientes. Entonces, primero, la opinión yo creo que hoy día hay que darle la palabra al Ejecutivo en esta materia. Primero, respecto a las indicaciones, si se va a reponer o no el concepto de fibromialgia para que la podamos reconocer como una enfermedad que afecta obviamente la funcionalidad de las personas, por lo tanto requiere también de un enfoque interdisciplinario. Entonces, por eso la categoría, finalmente una ley que parte con un espíritu, termina en una ley de dolor crónico no oncológico, finalmente limita el propósito inicial que tenían los autores, el tema de las licencias médicas, o sea, al final desaparece todo. Por eso me parece que no me parece un cambio menor el que hizo el Ejecutivo en esta materia. Y como lo señalé también la sesión anterior, FONASA codificó la acupuntura, o sea, como el reconocimiento de las medicinas complementarias. En 1992, ya hace harto tiempo, el MinSal creó la Unidad de Medicina Tradicional y otras prácticas médicas alternativas. Por otro lado, el decreto número 42, también del MinSal del año 2005, reglamentó el ejercicio de las prácticas médicas alternativas como profesionales auxiliares de la salud. Y, o sea, por eso hablo de acupuntura, naturopatía. Entonces, creo que hay antecedentes suficientes, primero para reconocer, porque si obviamos esa variable, creo que ya matamos el proyecto original. O sea, me parece que ese es uno de los puntos principales sobre los cuales debería pronunciarse el Ejecutivo, y que obviamente lo vamos a tratar a través de las indicaciones que se presenten, y espero que podamos de verdad avanzar, porque al menos lo que he visto en el trabajo de la comisión que usted preside, presidente, es la mejor voluntad para avanzar en sacar adelante la ley, y razón por la cual también estamos apoyando este trabajo. Muchas gracias, presidente. Gracias. El Ejecutivo. Acordar, y el Ejecutivo, porque quisiéramos nuevo plazo de indicaciones para el gobierno. 29 de julio. Le damos otra oportunidad al gobierno. Sí. Ok. Varias veces. Y el gobierno presentó una indicación, la retiró, presentó nuevo, pero no la ha ingresado formalmente. Por eso se lo vamos a reabrir. Para todos, obvio, para todos. Pero es un llamado al Ejecutivo a que ingrese las indicaciones. Presidente. Juan Luis Castro. Sí, mira, yo quiero apuntar a lo siguiente. Si nosotros estuviéramos solo centrados en el dolor crónico no oncológico, mejor hagámosle una enmienda a la 21.375. ¿O no? Aquí están los abogados. O sea, la de cuidado paliativo. Y le metemos dolor crónico en una enmienda. Pero para eso es necesario además que cumple con el reglamento. Sí, pero un momento. Pero como la idea matriz de este proyecto versa sobre dolor crónico y fibromialgia, no podemos desviarnos de esas ideas matrices, presidente. Por eso yo le pido a nuestro gobierno que pueda recapacitar y en este nuevo plazo no innovar en cuanto al contenido que versa sobre ambas condiciones, la fibromialgia y el dolor crónico, y así le demos integralidad a este proyecto y no generemos una situación como hemos visto a través de todo el mundo de las organizaciones de fibromialgia, que están muy en alerta porque sienten que se están perjudicando, porque quedan abajo. Bueno, esto no puede continuar de esa manera, y por eso yo hago este llamado, y yo quiero reiterar el propósito de la Comisión de sostener la línea original del proyecto de ley con todas sus variantes. Muy bien, y damos plazo hasta el 29 y no hasta el 4 de septiembre al Ejecutivo. No, es que parece que estuviera esperando todas las indicaciones de todos los proyectos hasta el 4 de septiembre. Entonces tenemos un tema. Acá está Ignacio de la Torre, que está de pie, por favor. ¿Cómo estás? Aprovecho de saludarlo.
que oficialicen las indicaciones, yo creo que es importante en esta materia. Senador Karim Bianchi, luego le damos la palabra al subsecretario y luego a Christopher San Martín. Gracias, presidente. Primero por la voluntad que he tenido y también por la paciencia que le hemos tenido al gobierno de no boicotear esto, que realmente tiene a agrupaciones que están afuera esperando, que nos entregaron una carta, acá Rodrigo, Sandra y tanta gente con la que hemos trabajado años en esto. Yo tengo la misma preocupación porque si hay alguna razón por la cual, bueno, el gobierno no quiere leyes con nombre, ese es el tema, no le gusta que haya ley esto, ley, pero la ley, no sé, de autismo, de fibromialgia está porque se la ganaron, porque fuimos donde los ministros Santalice, ministro Pari, ministro Mañelich, nos reunimos en La Moneda, hicimos un trabajo y las cosas se ganan y se han ganado durante años, por lo tanto yo no acepto que estén siendo hoy día los pacientes con fibromialgia violentados por el gobierno. La mayoría son mujeres. Yo tenía la esperanza, nos citaron a una reunión para trabajar indicaciones, pero lo único que dijeron, bueno, mantengamos que la idea matriz, que era un proyecto de ley fibromialgia, se mantenga. El resto de la medicina complementaria, del pago de licencias médicas, de la cobertura de medicamentos, de instrumentos estadísticos, nada de eso lo quieren. Entonces, es preocupante porque finalmente están hoy día violentando, siguiendo con esa invisibilización de las pacientes, y además el gobierno nos dice, somos un gobierno feminista, la mayoría son mujeres que hoy día están siendo violentadas por el gobierno, nos dice, somos regionalistas, hicimos una mesa de trabajo regional, y tampoco la quieren. Entonces, presidente, yo le pido, ¿no es cierto?, que primero, si es que insisten en esto, se vote todo en contra, y sigamos con lo que estamos. Yo le decía a la gente con la cual trabajamos, le dije, mire, hay muchas cosas que no se pudieron ingresar en la Cámara de Diputados, pero no se preocupe porque en el Senado lo vamos a tratar de corregir. Y me encuentro con este Senado, pero no es culpa del Senado, sino del mismo gobierno que en algún momento con Gabriel Boric, que éramos diputados, firmó los proyectos, nos apoyó y hoy día está mandatando que esta ley se caiga a pedazos y yo no lo voy a aceptar, presidente, y sé que es la mayoría de la voluntad de la comisión. Acá se requieren protocolos de atención de los pacientes y yo lamento, yo tenía esperanza que de la reunión se iba a sacar algo positivo. Así que espero que a lo menos se mantenga el espíritu de la Cámara de Diputados o se mejore, pero empeorar y presentarnos esto realmente es una vergüenza, insisto, y están violentando y están, yo diría que maltratando a la mayoría de mujeres, también hombres, pacientes con fibromialgia. Muy bien, senador Karim Bianchi. El subsecretario Ignacio de la Torre o Jaime, no sé, el subsecretario yo creo que tiene prioridad, si quiere pronunciarse sobre el tema, y había un joven cristiano. No, Ignacio, pero me gustaría que fuese subsecretario. Jaime, Ignacio es nuestro presidente regional del Colegio Médico. Jaime, adelante. Presidente, sí, buenos días, muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludos a usted, demás senadores, secretaría y asesores presentes. Presidente, lo primero es comentarles que efectivamente que el nombre fibromialgia se mantiene en el proyecto de ley. Ya eso es un tema que efectivamente que está, digamos, absolutamente decidido. Lo segundo es comentarles que la ministra se ha juntado también con agrupaciones de pacientes y le ha señalado de que el Ejecutivo apoya este proyecto. Está claro que apoya la intención y la matriz de este proyecto, que en las indicaciones que hemos estado conversando con el grupo de asesores, hemos obtenido la aprobación tanto del MINEDUC como del Ministerio de Ciencia y Tecnología para los artículos 8 y 9 que están en esta ley y que obviamente sin el consentimiento de ellos nosotros no podíamos validar y ellos ya lo han validado en una conversación que hemos tenido con ellos y cuya propuesta está aquí presente también. Lo tercero, manifestarles que se mantienen todos los derechos, se mantiene el derecho artículo 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 10 del proyecto de ley. No se ha quitado ni un derecho, digamos, a estas personas. Pero de la misma manera, y totalmente disponible a juntarnos con todas las agrupaciones que lo estiman y a tener tantas reuniones como sean necesarias, nuevamente con los asesores, con quienes me he reunido varias veces por este proyecto. Hay un tema que podemos ver con las medicinas complementarias, efectivamente, si es tan relevante lo que dice la ley del cáncer, por ejemplo, hemos perdido la señal, es que podemos hablar de la misma frase que ocupa la ley del cáncer, que son medicinas complementarias acreditadas.
Para nosotros es muy importante, efectivamente, el tema de cuando abrimos esa puerta, es muy importante el tema de la evidencia que podamos contar respecto a esa medicina complementaria. Respecto al tema del pago de las licencias médicas por tipo de enfermedad, presidente, es algo que nos complica profundamente y nosotros respecto a eso vamos a seguir planteando nuestra discrepancia frente a eso. Y efectivamente en esa materia es muy difícil que podamos avanzar, en que podamos decir, mira, se pagan primero las licencias médicas de estas enfermedades y no las de las otras. ¿Ya? Porque en definitiva hay un problema que en nuestra opinión es más global y más genérico con licencias médicas, pero si nos ponemos a legislar por enfermedad, presidente, vi muy rápidamente por ahí en el CIE 10 hay más de 2.500 enfermedades. No podemos tener 2.500 leyes. Eso, presidente, va a ser inadministrable en cualquier sistema de salud. No obstante eso, y en el entendido de que este es un proyecto que cuenta con mucho apoyo ciudadano, y en el entendido de que ya está en segundo trámite, efectivamente así nos hemos abierto la posibilidad de incorporar la fibromialgia y también ver el tema del dolor crónico no oncológico. Entonces, presidente, por cierto, aquí no estamos persiguiendo, ni discriminando, ni atentando contra nadie. Pero tenemos que ser muy responsables. Nosotros tenemos un sistema de salud ya muy fragmentado. Tenemos un sistema de salud fragmentado por sexo, por edad, por ingreso, por condición de salud, etc. No podemos irlo fragmentando más. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a ingresar las indicaciones, esperamos efectivamente poder, siento que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con todos los demás asesores. De hecho, la disposición que envié no me llegó, retiro lo dicho, la disposición que llegué lo conversamos, la construimos efectivamente con ellos, y si tienen alguna discrepancia o algún, punto en contra, sería bueno conocerlo. Y conocido entonces, yo lo que sugiero es que aprobemos todo lo que estamos de acuerdo, bueno, y en lo que no se está de acuerdo, legítimamente, efectivamente, presidente, se podrá tomar la decisión que en realidad corresponda, pero no podemos seguir legislando sobre cada enfermedad con una ley. Para eso, presidente, están las políticas públicas y por eso efectivamente están las políticas públicas sanitarias. Esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia para nosotros sea irrelevante la gente que padece esta condición de salud, muy por el contrario. Pero la solución no es un proyecto de ley para todas las enfermedades. Eso es lo que queremos plantear, presidente, sin perjuicio de ello, respecto de este proyecto de ley en particular, atendido su estado de tramitación, el Ejecutivo lo va a apoyar, vamos a hacer, las indicaciones que varias de ellas entendimos que ya estaban consensuadas y aceptadas, pero tenemos la intención de seguir adelante con ello. Senador Castro, y luego al presidente del Colegio Médico de Valparaíso. En el trabajo prelegislativo que se ha ido desarrollando con el Ejecutivo por parte nuestra, como senador del oficialismo, son 3 puntos que tenemos discrepancia, para que los coloquemos sobre la mesa y los podamos resolver. Uno es que no basta que en el título aparezca el nombre fibromialgia o que se caracterice como un ejemplo la fibromialgia dentro del contenido del proyecto. El proyecto debe versar sobre ambas materias y nos parece que eso debe ser explícito en todo el articulado, no solamente como ejemplificación de un caso de dolor crónico. Segundo, tenemos una diferencia en cuanto a medicinas complementarias porque hay que afinarlo de mejor manera, pero yo soy bien sincero y transparente. Yo creo que la amplitud de medicinas complementarias, inclusive la cannabis, y lo digo con todas sus letras, no puede quedar amputado o prohibido de las características de acceso que tengan las personas frente al dolor crónico. Otra cosa es la certificación, el aval, qué sé yo, pero no puede quedar amputado. Y tercero, la licencia médica, caramba, aquí hay un problema. Entonces, yo creo que eso, le pido al Ejecutivo que lo revise, porque si dijimos 30 días, ir al régimen general, la verdad es que como volver atrás nuevamente a una situación que no estamos priorizándola por ley, que es el sentido de ponerla en este texto, justamente. Esos son los 3 ámbitos que yo vislumbro para acercarnos lo más posible en los días que quedan antes de entregar la indicación. Muy bien. Ignacio, que está al computador, si puede darle volumen. Ignacio, ¿querías aportar algo a la discusión? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, y el joven Cristian, Christopher San Martín, que había levantado la mano, ¿quería agregar algo? Sí.
tenemos un problema de conexión, así que les pido la excusa. ¿Pero puede ponerle a volumen ahí? ¿Sí? Lo que dé. Y usted le pone el micrófono suyo. Siempre hay alguna posibilidad de la tecnología. Christopher, adelante. Christopher. Está hablando, pero se escucha muy bajito. Ahí. Acá. Que puede tener gente que la respalde o no, igual que más que aliarse con un determinado medicamento o no, lo relevante es generar un mecanismo de incorporación de nuevas terapias como parte de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en fibromialgia el diagnóstico hoy día, como decía Rodrigo, no tiene biomarcadores. El diagnóstico es más bien por exclusión que por certeza. Cosa y llegas ahí. Pero eso no va a ser así eternamente. Eso va a cambiar. Y va a cambiar probablemente en la medida de que más pacientes tengan esta patología y la ciencia lo investigue más. Así como dices tú, Sandra, vincular a la ciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que más que generar, como ocurre un poco en el GES, si el tema en el que están ustedes, si por ejemplo fibromialgia estuviera en el GES y estuviera bien, probablemente sería distinto. Ahí volvimos. Recording in progress. Gracias, Ignacio. Dejamos con la palabra entonces a Christopher y para concluir esta sesión. Christopher. Realmente, mira, acatando lo que hablaba Sandra y lo que hablaban Rodrigo, no se escucha, está muteado. ¿Me escuchas ahora? Yo te escucho, pero pareciera que ellos no. No, está muteado. No me escuchan. No, tenemos un problema técnico, así que les pido. A ver, veamos si podemos hacerlo con el mismo sistema. A ver, Christopher. ¿Escuchar? Escucha a través del computador, así que no se preocupe. Adelante. Claro, sí. Viendo acá lo que decía Sandra y Rodrigo, claro, nosotros como sociales de nuestras localidades, de nuestras regiones, podemos visibilizar mucho más lo que son lo que han vivido los usuarios que sufrimos de esta enfermedad. Acatando justamente también el tema de lo que son las licencias médicas, como no es una enfermedad reconocida, nuestros usuarios no tienen licencias que sean pagadas. Entonces, eso es un tema de gran importancia para los que están peleando nuestros usuarios. Entonces, si quitamos justamente la palabra fibromialgia, se va todo lo que las agrupaciones han trabajado y no se optaría justamente, como lo decía Rodrigo, por también digamos, una credencial de discapacidad. También el otro punto de lo que eran terapias complementarias, sacar las terapias complementarias para nosotros, si bien siendo un tema bastante complejo que a mí en particular me preocupa, ¿ya? Gracias a Dios, y voy a contar mi caso personal, con una terapia complementaria yo he podido dejar la medicación. Yo llevaba 4 años medicándome con antidepresivos, con dosis súper fuertes para poder tratar el tema del dolor, y logrando con una terapia complementaria, con una terapia de rehabilitación física y una terapia de medicina hiperbárica, logré dejar el medicamento alrededor de 15 días. Entonces, acatando ese punto, sobre todo lo que es acupuntura, nosotros, si bien sabemos, tenemos un problema a nivel nervioso central, entonces la acupuntura ataca justamente directamente a eso. Les voy a mostrar un poquitito, nosotros como agrupación, aquí en Puerto Aysén tenemos el beneficio de poder optar por la medicina hiperbárica, donde ya hemos tenido buenos resultados en algunos usuarios que padecen. Tenemos servicio gratuito de cámara hiperbárica y hemos podido manejar el dolor. Entonces, si quitamos la medicina complementaria, se quitarían también los recursos para poder hacer estos estudios que, si bien la medicina hiperbárica aquí en Chile no hay estudios como lo tienen por ejemplo España o los otros países que llevan mucho más avanzado en esta área,
quitaríamos esos recursos. Y para nosotros esos recursos son primordiales para poder sobrellevar la enfermedad. Si vamos a eso, no podemos obtener una ley que nos reconozca, pero si no tenemos los recursos, de nada nos sirve en realidad. Es muy poco lo que vamos a poder optar. Si bien va a ser una enfermedad reconocida, pero sin recursos, llegamos como a lo mismo. Después vamos a tener que pelear para obtener los recursos para poder solventar lo que son los gastos de la enfermedad. Hoy en día un médico especialista en fibromialgia está cobrando entre 60.000 pesos a 90.000 pesos la atención. Entonces, no tendríamos los mismos beneficios. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, aquí en Puerto Aysén, como agrupación para poder solventar estos gastos y para poder tener terapias de rehabilitación física, optamos para postular proyectos a las empresas de acá, las empresas locales como responsabilidad social empresarial. Nos hemos adjudicado proyectos, voy a ver si puedo mostrarle un poquitito acá, para terapias de rehabilitación física, que lo tenemos aquí, porque el servicio, digamos, público no los tiene. Como yo le decía, no tenemos los recursos para poder facilitar, que son como las terapias de rehabilitación física, pilates, yoga, y todo lo que conlleva eso. Entonces, pasaríamos a lo mismo. Gracias, Christopher. Estamos bien pasados en los tiempos, así que te agradezco. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y, por supuesto, será puesto en votación en la siguiente sesión, esperando que lleguen las indicaciones del Gobierno. Muchas gracias.